Bienvenidos a todos los seguidores de Tai Chi Chuan y los que les gustan hacer presiones en el piso. Porque a ellos y por qué no es la respuesta. Hoy tenemos un tema enorme relacionado con el arte de Tai Chi Chuan, donde yo voy a hacer un intento de hacer un análisis de este tema, considerando mi experiencia, es bastante grande, y los maestros con que interactuaba e interactúo en este arte. Y me gustaría empezar con que el concepto mismo de Tai Chi es uno de los conceptos más difíciles de comprender y por otro lado el más simple. Si le agregamos, tenemos una percepción, por así decirlo, lineal. Pero la comprensión misma del Tai Chi es una de las comprensiones más antiguas que se formó a lo largo de muchos siglos y representa muchos aspectos, desde los filosóficos hasta los alquímicos, donde hay muchas razones que impulsaba a la gente formar su cosmovisión. Y el símbolo del yin y el yang, que todo el mundo conoce, que muchos conectan con el símbolo taoísmo, es el símbolo moderno del Tai Chi, pero en la antigüedad se parecía más a una espiral que se transformó en diferentes formas. Un poco brilla, no se ve mucho. Es más o menos así. Ven uno de las comprensiones más antiguas relacionado con las líneas blancas y negras como una transición del esfuerzo espacial. Entonces, el Tai Chi es como una matriz escondida que explica el espacio tridimensional, que introduce su forma mental en forma de una concepción, su forma energética como una circulación y la forma o práctica física representada por el movimiento. En esto consiste el valor y el significado que se desarrollaba por siglos y se formó en lo que hoy en día llamamos Tai Chi Chuan. Y no importa el punto de vista desde el cual consideramos este arte, es algo unido, donde hay muchos componentes y según quien que ve y comprende en estos símbolos, se puede decir que toca al Tai Chi o el Tai Chi Chuan. Y Tai Chi Chuan no es obligatoriamente hacer una forma, es sobre todo una dirección de los pensamientos, o por así decirlo, la comprensión de la infinalidad de los pensamientos. Y claro, se puede comprender como el puño del gran límite, pero se puede llamar la fuerza o el esfuerzo del gran límite. Y aquí destacar algo en este aspecto
esto en este arte no es muy correcto e incluso es erróneo. Entonces, de hecho, limitamos este arte por nuestra definición. Hoy en día es muy difícil hablar del Tai Chi Chuan y además hay muchas razones, condiciones. Una vez es cuando la gente practica este arte y otra cosa es cuando la gente simplemente lo conoce, la conoce o tiene una concepción solo filosófica de este concepto. Pero incluso los que la practican, hay que decir que en realidad llegar a la realización de las tareas en su aplicación práctica no es un camino rápido, dado que es un sistema que se debe construir, donde se construye todo el esquema de funcionamiento de nuestro cuerpo. Y aquí la dificultad básica consiste en la mente no solo de la gente en general, que acepta los conceptos que se les dicen, sino también la gente que lo practica, que impone su definición que proviene de la comprensión provocada o por una realidad o escuela o maestro históricos o que proviene de la misma experiencia de permanecer en esta arte práctica. Y es como una mezcla donde la gente mucho tiempo está como agarrada a los conceptos y no de la realización práctica, que es difícil de realizar debido a varias razones y no está tan relacionado con el arte de Tai Chi como con el arte mismo de practicarlo. Y las condiciones, o sea, nuestras condiciones de si podemos realizar este arte en la fuerza que expresa. Y a menudo la dificultad mayor o es el hábito cuando la gente hace la forma así o es la falta de experiencia. Pero en general diría que hace mucho tiempo el Tai Chi ya se ha formalizado, se hace de forma mecánica, se ha mecanizado. Y reconocer que yo hago, por ejemplo, Tai Chi de forma mecánica, lo van a hacer pocas personas porque se implica esfuerzo en el cerebro en cada movimiento. En otras palabras, con qué manejamos, guiamos el movimiento. Algunos te van a decir que lo guiamos por el Dantien o por el flujo de la energía, pero de hecho lo manejamos con la mente. ¿Dónde está esta mente? Es otro tema. Incluso un esfuerzo incorrectamente construido o los zapatos incorrectamente usados en la clase lleva sus consecuencias. La persona puede practicar 10 años y si no había usado los zapatos correctos, entonces no puede construir el movimiento correcto. Y es muy fácil determinar si la persona entiende algo de Tai Chi, perdón o no. Y hoy en día el Tai Chi más se parece a un gimnasio chino. Eso fue también muy expresado en la Unión Soviética cuando la gente hacía movimientos en una trayectoria
convencional que también es errónea y también tiene sus parámetros y sus características determinadas que además debemos alcanzar. Pero dado que esto está relacionado con el movimiento, debemos comprender que incluso un pie incorrectamente puesto en el movimiento anula el movimiento mismo y a veces los zapatos no permiten trabajar correctamente, ni mucho menos construir o circular la energía correctamente. Pero aquí hay muchos matices que se deben considerar, pero dado que mucha gente practica Tai Chi, entonces se puede ver que ahí hay muchos errores. Y la segunda dificultad es la incomprensión de la mente en Tai Chi Chuan, de que cada movimiento tiene su tarea, su esfuerzo. Muchos dicen que Tai Chi Chuan es una arte interna, pero por el hecho de que lo llamamos así, no cambia nada, de hecho. Cada arte interno y es la capacidad del cerebro de operar con el proceso o los procesos que están dentro de nosotros y no el que hacemos algo externamente. Aunque hay que reconocer que en la tradición, si el cuerpo de naturaleza está reunido y tiene parámetros buenos, geométricos, pues entonces podemos alcanzar resultados más rápidamente. Es un momento peculiar que la incomprensión del cuerpo, la proporción o el centro de gravedad es más alto que, por ejemplo, en un japonés o en un chino. Eso ya no nos permite movernos alrededor del centro, debemos bajarlo, necesitamos cambiar su posición, después de lo cual podemos construir el movimiento y todo eso implica conocimientos. Y incluso eso es insuficiente, o sea, para que se realicen las capacidades prácticas del Tai Chi Chuan hay que esforzarse mucho. Y no debemos olvidarnos de que esta enseñanza ya confusa de Tai Chi Chuan, unos movimientos de gimnasio que se parecen a Tai Chi, que ya a menudo parecen unas como flexibilidades plásticas, crean muchos problemas que más problemas que los movimientos no plásticos, porque si el tendón está sobreestirado no permite a la energía mantenerse, porque la energía debe llegar a un punto y de este punto va a otro punto, de este punto al otro, y no simplemente que se vaya a algún lado. Según el principio de vete no se sabe dónde y tráeme lo que no se sabe qué. Y claro, esta representación del Tai Chi Chuan en el espacio cuando lo convierte en un deporte incluso, y todas las preguntas relacionadas con si es un arte marcial, no es arte marcial, eso ya es secundario con respecto a este gran conocimiento que no debe estar representado por ideas, sino por los resultados, por su eficiencia. Y esta eficiencia difiere. Hay una eficiencia externa, por ejemplo, tomaste a una persona y lo arrojaste a 300 metros. Pero otra eficiencia puede ser el
la transformación y el trabajo interno. Entonces, ¿cuál es la eficiencia? Que para mí la eficiencia de Tai Chi Chuan es la construcción de la proporción, cambio de la geometría del cuerpo que puede comprender solo el practicante. Y en esto consiste el gran arte de Tai Chi Chuan y la gran capacidad de Tai Chi Chuan de cambiar nuestra naturaleza, sobre todo, y no de convertirlo en un truco. Y miren, incluso a pesar de que existe determinado tratados o escrituras relacionados con Tai Chi Chuan, en realidad es muy difícil comprender de qué se trata ahí. Pero el que lo practica ya comprende, el que no comprende ni siquiera hace falta aclararle porque no va a comprender. Aclararle los principios y los errores que están ahí, porque la persona, si la mente es débil, de todas formas va a hacer errores porque no va a recordar o no podrá reproducir estos principios, y hay que comprender que hasta que no cambiemos la geometría, nunca vamos a hacer Tai Chi Chuan. Por ejemplo, cuando la gente, por ejemplo, hace Tai Chi Chuan, hace un descanso y después ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque falta la proporción interna. El maestro no depende de los movimientos externos. Eso es superar, ir más allá de la forma y no la realización dentro de la forma, aunque todo eso pasa dentro de la forma. Y de hecho esas 13 fórmulas que están en la ley de la geometría, donde se pasan en Tai Chi Chuan, proviene de la antigüedad, cuando la gente ni siquiera hacía movimientos, o sea, su mente tenía la comprensión de las leyes a la base de las cuales se construía todo, todos los principios. A base de eso está construido I Ching, y a base de eso la gente funcionaba, y claro, a base de eso se construían las prácticas que inicialmente no se semejaban a lo que hoy muchos hacen en el arte de Tai Chi Chuan. Y esto fue relacionado con que hubo un periodo cuando la gente internamente más comprendía la naturaleza de la circulación que externamente, y eso fue necesario. Le bastaba solo con controlar, manejar los procesos internamente para poder realizarlo externamente. O sea, esas prácticas externas no existían como tal, todo era interno. Pero se considera que con el tiempo el, esa persona como Zhang Sangfeng empezó como que a organizar esas fórmulas, creó 13 fórmulas, aunque tal vez Chen Tuan había creado esas fórmulas a la base de las cuales ya se estableció un movimiento. O sea, cada fórmula establecía su movimiento, o sea, son 13 movimientos que formaron un esquema general de Tai Chi Chuan, a la base del cual después ese arte se desarrollaba. ¿Y por qué? Ya lo vamos a decir, es un momento muy importante. Y claro, debemos dar las gracias a la familia Chen, su escuela, aunque ahí la historia es bien también borrosa, aunque está escrita ahí ya como claramente, que tomó y realizó o mantuvo la idea que Zhang Sangfen
desarrolló y fue creada esa cadena, o tal vez transmitido o creada, no se puede decir hoy en día, y eso está relacionado, o sea, se suele aceptar que está relacionado con Chen Wang Tin, pero es muy curioso eso porque todo empieza con Chen Bu y fue el periodo justamente bien curioso porque la historia de Zhang Sanfeng tiene tres niveles. Antes del siglo XIII, el más místico, cuando todas las prácticas taoístas empezaron a clasificarse, organizarse, o sea, sí, organizarse. Y después de Zhang Sanfen es otro periodo cuando en el tiempo se cruza con la familia de Chen. O sea, ahí está el vínculo. Pero dado que después vemos en los tratados de la familia Chen mucho relacionado con esas 13 fórmulas, podemos decir que sí, probablemente eso fue como transmitido por la cadena, aunque pocas personas prestan atención a eso. E incluso puede ser como un determinado secreto. Y el valor de esos conocimientos es completo, total, pero por otro lado, todos están como confusos desde la posición del esfuerzo, de la comprensión, de qué es lo que la persona quiere alcanzar. Cuando uno practica, no puede decir que hace la transformación, lo que si uno dice yo hago prácticas internas, lo único que hace es decir que hace trabajo interno. Pero, claro, en determinadas condiciones de creación de la estructura del movimiento, si uno tuvo la posibilidad de hacerlo todos los días, de que alguien le corrija todos los días, pues entonces sí se pueden alcanzar resultados, aunque no se comprendan bien esos resultados, como pasa a menudo con la gente que practica en la familia. Pero se considera que el que conoce el Tai Chi es el que está en la familia porque ahí se le abren los conocimientos reales y se acerca a las posibilidades, capacidades de los conocimientos. Aunque cabe decir que en cada familia hay como una oveja negra donde alguien no comprende tanto las cosas, incluso en la misma familia Chen, donde atribuye más un significado medicinal, filosófico que aplicado, donde es como una aplicación más comercial. Eso surgió y la escuela de Chen, o sea, cada Tai Chi, si entienden un poco de eso, cada Tai Chi se llama según la familia, pero en realidad podemos llamar dos como fundamentales: Zhang Sanfen, que en Udán dejó su conocimiento, donde tratan ahora de reanimar los amigos del desarrollo interno postcomunista, y la familia Chen por otro lado. Pero después de que la familia Chen formó, o digamos,
conservó estos conocimientos, empezó a desarrollarlos, que existen hoy en día en una forma más cerrada, Laoya o la forma antigua, pues ahí es interesante el personaje de Lao Chan, que de una manera rara se expresó, mejor dicho, penetró en la familia de Chen y a base de eso formó la escuela Yan. Pero ahí también hay varias versiones, una de las cuales es que le enseñaron de forma totalmente diferente y la otra versión, que yo creo que es más correcta, es que debido a que el trabajo interno justamente estuvo tan cerrado para la sociedad que la expresó en el estilo Yan, y en esto consiste su valor y significado, que después se desarrollaba en otras escuelas, Sun, donde hay dos escuelas, la vieja y la anterior y la vieja. Pero todo eso provino de una misma tecnología, pero como regla general se trata de la realidad que desarrollamos. Pero la escuela Chen empezó a desarrollar los músculos que no fue aceptado por Yang Luchan, y es necesario que la energía vaya a los músculos y no al revés. Sí, la energía hace a los músculos moverse, o los músculos hacen a la energía moverse. Y la pregunta es aquí, no es de dónde, con quién practicamos, sino cómo practicamos, qué hacemos y si comprendemos las tareas. Miren, yo practiqué con muchos maestros y tal vez algunos escucharon el maestro Chen Manchen. No pude practicar con él, pero con su alumno mejor sí que pude. Después él se fue a los Estados Unidos, abrió una escuela y yo vi cómo se transformó la entrega de la enseñanza. Y si tomamos este trabajo interno, debido a que no se percibía por la sociedad o podía incluso perjudicar, si se trabaja en pareja, pues entonces empezaron a sacar de la sociedad todas esas prácticas, dado que, sobre todo en los Estados Unidos, esto se convirtió en una forma de ganar dinero. Y Tai Chi Chuan hace mucho tiempo ya es como una forma de ganar dinero. Eso lo podemos aceptar o no, pero los pocos que quieren hacerlo para su salud o para conservar su alma, mayormente lo hacen a soledad, en quietud, aunque hoy en día no es tan fácil hoy en día encontrar a esas personas. Y claro, empezando con Chen Changxin, el siglo XVIII, del quien aprendió Yang Luchan, empezaron como cambios en las percepciones que, donde surgieron un montón de escuelas, de tendencias de Tai Chi Chuan.
¿Y qué hablar de China cuando mucha gente, por ejemplo, venía a mí en la Unión Soviética, en Rusia, por ejemplo, y me decía, ¿quieres que te muestre Tai Chi? Yo hago Tai Chi. Y yo decía, sí, muéstrame, por favor. Y yo le preguntaba, ¿de quién aprendías? Y vino a mí, simplemente. Y recuerdo un evento con Chen Xiaowan, uno de los últimos tigres de Tai Chi Chuan, que todavía está vivo y que es mi maestro, aunque pude practicar con una gran cantidad de maestros esta historia en los Estados Unidos. Toda la gente practicaba tai Chi y él pidió mostrarle. Y Chen Xiaowen miraba y miraba y preguntó, ¿qué estilo me estás mostrando? Y él dijo, Chen. Entonces un maestro de 19 generación no reconoció, no pudo reconocer su propio estilo. Y eso por un lado es natural de cómo la gente trata hoy en día el Tai Chi. Y ni hablar de que la tradición de transmitir el conocimiento de este elemento deportivo, díganme qué persona normal puede mirar la forma deportiva de Tai Chi. O sea, tal vez uno lo hace porque se siente bien, pero el resto, ¿qué está mirando ahí? Tipo, uno le pasa bien y el resto le miran como este le pasa bien. Tipo, se mueve lentamente, a veces no tan lentamente. Así que este aspecto peculiar está relacionado con Fa Jing. Vamos a hablar un poco de eso. Pero hay que recordar estos aspectos que al principio deben clasificarse en las clases de Tai Chi Chuan. Hay que comprender la física y la energía del movimiento, mayormente la física, porque a una realización incorrecta del movimiento, cuando no hay una orientación de la física, no habrá orientación, dirección de la energía. La energía debe estar orientada, debe llegar al nivel necesario para realizar la circulación de todo en el cuerpo, que es muy difícil construir. Lo más importante, esta unión y conservación de la unión o la esfera unida que debe desarrollarse y moverse junto con la persona. Tai Chi es como una esfera que rodamos y todo alrededor gira, aunque el proceso mismo de la enseñanza o del aprendizaje a menudo es como un acuerdo. No se trata de hacer unos movimientos bellos, lentos, sino es el trabajo de la mente, porque el movimiento se puede hacer así, así o así, y todo depende de la medida que uno tiene en el movimiento. Hay medidas diferentes en el movimiento, esfuerzos diferentes en el movimiento que sobre todo se forma y realiza desde dentro, desde dentro. Por eso siempre hay que comprender cada movimiento, o sea, el trabajo interno. ¿Qué movimiento interno hacemos? No importa el movimiento o el nombre del movimiento, sino el trabajo interno.
Y con algo debemos empezar y es con este trabajo interno. Y luego hay que comprender la construcción de la energía correcta dentro, o sea, qué movemos y qué nos mueve al final. Pero aquí más importante el retorno de la energía. O sea, no se trata tanto de hacerle llegar a un lugar, debemos aprender a retornarla, si no, no podremos transformarla. Hay que direccionar, orientar la energía, retornarla, transformarla y entonces cultivamos la energía. Tai Chi Chuan es un gran arte de cultivo de la energía cuando creamos condiciones. De lo contrario, vamos a trabajar con la misma energía, aumentando el volumen, lo que pasa a menudo cuando la persona empieza a conservar incluso la energía, pero no puede destilarla. Y hoy en día un indicador para todos de que uno practica Tai Chi Chuan es de hacerse grande, o sea, anda así grandote, lleno de energía, pero superar eso es difícil. Sí, eso es un indicador, pero por otro lado es algo que bloquea nuestro avance, movimiento. Y es un error que muchos cometen, aunque no se puede decir que eso es un error si no se consideran los aspectos alquímicos. Y bueno, uno se llenó de la energía y se la lleva, puede celebrarlo. Los resultados de permanecer en el Tai Chi Chuan. Y luego es hacerlo de manera inteligente. Tai Chi Chuan debe desarrollar el cerebro. El que la gente divide las prácticas en físicas, en mentales, en energéticas, lleva a la gente a una incomprensión. Hay que desarrollar la mente. Sin esta no nos penetramos, no nos profundizaremos en las prácticas. Y esa profundidad es importante, de lo contrario no realizamos muchas funciones. Por ejemplo, históricamente muchos han leído o escucharon acerca de los maestros de Tai Chi Chuan que han alcanzado un gran nivel, tenían un poder enorme, volaban, arrojaban un montón de gente a una distancia de kilómetros. Y la gente practica y yo hice lo mismo, o sea, voy a empezar a practicar para arrojar a la gente. Y la gente empieza a tomar clases, a hacer las formas para alcanzar eso, pero nadie alcanza eso. Tal vez algunos tienen un resultado mejor, otro peor, pero en general es como un jardín infantil, kindergarten. Pero no se considera lo principal. Que imagínense, por ejemplo, 100, 200 años atrás la gente tenía otra capitalización energética diferente, el espíritu Shen. Y si se trata de la física, es una médula ósea completamente diferente que se puede activar en la práctica. Hoy en día no podemos simplemente así activarla. Necesitamos desarrollar un montón de capacidades, construir la geometría. De la geometría debemos saber tejer el hilo de seda que nos debe llevar a la capacidad de aumentar esta médula. Y además de eso, penetrar ahí.
por lo cual existió Fajing de arrojar la energía. No se trata de arrojar la energía, se trata de inyectar la energía. No es un movimiento rápido, sino es un movimiento rápido orientado hacia adentro. Y, pero se necesita una fuerza porque Fajing es como una consecuencia del hilo de seda. Por eso, cuando lo usan como un arte marcial, lo pueden orientar hacia afuera, pero si es como un arte interno, hacia adentro. Y hoy en día tanto nos distinguimos de la gente en la antigüedad que no le parecía difícil realizar todo eso por su naturaleza, pues hoy en día incluso necesitamos recuperar esta naturaleza. Y en esto puede tomar muchos años. La pregunta es si necesitamos orientar la energía a esto o la podemos usar para nosotros, para perfeccionarnos. Así que Tai Chi Chuan, como el arte de la proporción, no lo podemos evitar porque sin la proporción no podemos hacer pasar esta espiral por el movimiento. Y por mucho que nos esforcemos, necesitamos tiempo para entrelazar, atar todo eso. De esa forma, esta orientación en la gente que practica Tai Chi Chuan debe llevar a una eficiencia. Antes la gente practicaba todo el día y alcanzaba algo. Hoy en día practican una vez por semana. Entonces la pregunta, ¿cómo hacer así para que esta una vez por semana dé un resultado? Es necesario trabajar inteligente, correctamente con el material. Y tal vez esto es mejor, especialmente hoy en día, hacerlo que repetir esos ejercicios 100 veces y quemar la energía restante o la podemos gastar más despacio. De todas formas, o es la generación de la energía o pérdida de la energía como tal. Entonces esas 13 fórmulas están relacionadas con la transformación o la vibración que están ahí, y por eso la forma está dividida en el concepto de tierra, cielo, ser humano. La tierra se basa justamente en eso de formar esta proporción. El cielo ya está relacionado con los esfuerzos internos y el ser humano muestra la capacidad de la persona de controlar los procesos internos alquímicos que nos hace creadores de nosotros mismos, de nuestras capacidades, por lo cual Tai Chi Chuan es una herramienta de un significado peculiar, con unas capacidades peculiares que hay que o se pueden absorber y después realizar. Hoy en día falta. Es un trabajo sin fin que se puede hacer, pero por otro lado es difícil de realizar muchos aspectos. Si la persona practica Tai Chi para la salud, es también un concepto general, porque para la salud puedes andar en el parque.
Simplemente tal vez la gente quiere practicar algo bellamente para su salud. Tal vez para unos eso es bello, pero para mí no es bello. Tal vez otros consideran que yo hago de forma fea, no bellamente. Pero según el trabajo interno es diferente. Y esas tareas que están en la estructura de Tai Chi Chuan y que además están dibujados en las piedras, en las rocas, en la montaña Laoshan por Chen Tuan y hoy en día existen, hoy en día son las artes más antiguas. Y aquí, claro, debemos dar las gracias a muchos maestros que construyeron este arte. Prácticamente pasamos por un esquema. Este es tal vez no se ve muy bien, pero está por todos lados este esquema. Cuando formamos el esfuerzo, este círculo está dibujado en el espacio tridimensional. Es un círculo tridimensional. Así lo vemos como dual, pero es tridimensional. Y de este círculo tridimensional vamos a los 5 esfuerzos que se expresan dentro. Mientras que el arte mismo se parece a un cuadrado dentro del círculo, como está representado. E incluso en el cuadrado mismo está inherente la idea de la circulación. Ese es el esquema básico que está representado en el arte del hilo de seda. Y bien, el cuerpo también se considera como el trigrama. Por ejemplo, el pie, rodilla, cadera, un trigrama. Codo, hombro, mano es otro trigrama. Y se mueven. Y hay también cuerpo, donde abdomen, pecho, cabeza es otro trigrama, pero es como un nanograma. Pero ¿por qué es importante considerarlos como hexagrama? Porque los brazos no se mueven. No hay movimiento en los brazos, hay movimientos en las piernas. Y eso es lo más difícil. Si la persona incorrectamente ha construido el movimiento de los brazos, nunca comprenderá de qué se trata, dado que va a desarrollar los músculos que van a controlar el movimiento, o sea, no el formato interno del cuerpo controla el movimiento, sino los músculos. Y en este caso es muy importante construir el esquema correctamente. Y de hecho diferentes maestros ofrecen diferente esquema. O sea, me refiero a los que realmente enseñan cómo construir el movimiento, muestran cómo realmente debe ser. Por eso en cada fórmula los movimientos forman una fórmula, incluso el hilo de seda, un movimiento es una fórmula y dentro está la tarea que hay que realizarla. Pueden ser variantes. Yo, por ejemplo, uso 3 variantes de entregar el material, comprendiendo que hay que desarrollar y eso y lo otro y lo otro. Por eso a veces
así, a veces lo otro, hay que prestar atención por las tres a la vez, no se puede. Y especialmente en la actualidad, cuando debemos mentalmente más percibir las leyes del desarrollo del movimiento, aquí sobre todo se trata del movimiento, pues entonces se requiere un gran esfuerzo en el cerebro, a diferencia, por ejemplo, de la atención tangible, táctil. O sea, no se trata solo de frotar el abdomen, hacer algo tipo me siento bien, bajar la energía. Eso no es un formato necesario para nosotros. Este formato es nuestro esfuerzo mental en el trabajo que establecimos y en el cual trabajamos y mantenemos todos los días. Ni un solo movimiento debe estar fuera de control mental, mientras que algunos practican e inclinan la cabeza. Eso es todo. Eso ya es un indicador. ¿Cómo puedes trabajar el cerebro si la cabeza está inclinada y la energía no va a la cabeza? También es un aspecto importante, aunque, claro, pueden haber también alteraciones, pero de todas formas hay que tratar, respirar, como que estirarse. Es necesaria la dirección de toda la posición como tal. Son tres ejes por los cuales pasa el movimiento cuando hacemos el Tai Chi Chuan. Y hablar de Tai Chi Chuan hoy en día es difícil, dado que un problema es cuando la gente no sabe nada, simplemente ha escuchado algo, y el otro problema es cuando lo saben todo ya y tienen su comprensión, idea acerca de Tai Chi Chuan, y ya que no se puede sacar esa idea, está como incrustada dentro de la persona. Y una persona que no ha practicado, no ha tratado de practicar diferentes estilos, perdió mucho porque no comprende que esos estilos son resultado de trabajos que no se pueden hacer ni siquiera por un estilo canónico del Chen, donde hay muchas limitaciones. Y tal vez las capacidades del estilo Yan son más correctos. Pero aquí todo consiste no tanto con quién, cómo y cuánto practicamos. No se trata de relajarse excesivamente con el Tai Chi o moverse así en vez de generar energía, porque Tai Chi Chuan es generar la energía. Y por muy despacio que lo hagamos, se trata de la generación y hay que hacerlo como los chinos. Y ahora, señoras y señores, me despido con algunos, tal vez nos vamos a ver pronto. Al final ni te imaginas lo que digo.